Hola a todos y bienvenidos al webinar de hoy. Papel de los biomarcadores cerebrales en la necesidad insatisfecha de evaluar la lesión cerebral traumática leve, TCE. Soy Alejandra Villanueva de Abbott y seré su moderador para el evento de hoy. El webinar educativo de hoy es presentado por la RUPS y llevado a ustedes por cortesía de Abbott. Le animamos a participar hoy enviando cualquier pregunta que pueda tener durante la presentación. Para hacerlo, simplemente escriba en el cuadro "Hacer una pregunta" y haga clic en enviar. Responderemos tantas preguntas como tengamos tiempo al final de la presentación. También puede enviar cualquier problema técnico aquí, ya sea problemas para ver o escuchar la presentación. Este webinar es educativo y por lo tanto ofrece créditos gratuitos de educación continua. Por favor, haga clic en la ventana de créditos de educación continua en la parte inferior de su pantalla para obtener sus créditos. Me gustaría dar la bienvenida a nuestro orador. El Dr. Jaime Marino es director asociado de Asuntos Médicos en Abbott Core Laboratories. Es médico con una maestría en Administración de Empresas con énfasis en Administración de la Salud y cuenta con experiencia en investigación farmacéutica y diagnóstica. Su trabajo ha permitido la presentación de más de 30 patentes y ha sido incluido como inventor en más de 8 solicitudes de patentes. Además, es coautor de varias publicaciones sobre biomarcadores en la TCE. El Dr. Marino ha dirigido estudios de investigación que han servido de soporte a las solicitudes regulatorias a la FDA para Abbott Point of Care y Abbott Core Laboratory, al igual que designaciones innovadoras para declaraciones sobre biomarcadores relacionados con la TCE. Ha sido invitado como orador y participante en discusiones sobre la TCE con compañías e instituciones académicas. Dr. Marino, adelante. Gracias y bienvenidos a todos. Antes de comenzar mi presentación, quisiera leerles esta declaración. Este seminario web pretende ser una sesión educativa, científica para informar a los laboratoristas y profesionales de la salud sobre las últimas investigaciones y datos publicados. La prueba del INITI TBI no está aprobada para su comercialización en todos los países de Latinoamérica. Favor contactar su representante local de Abbott para confirmar el estado de aprobación y disponibilidad comercial. Como todos sabemos, el traumatismo craneoencefálico se define como una alteración en la función cerebral u otra evidencia de patología cerebral causada por una fuerza externa. Es una definición corta, sin embargo, contiene elementos que son muy subjetivos y llevan a las dificultades que tienen los médicos de emergencia todos los días cuando están evaluando a estos pacientes una vez llegan a las emergencias. Pero ¿por qué esta subjetividad? Como nosotros vemos, 4 de los parámetros más importantes que ellos evalúan para determinar el estado de estos pacientes es evaluar si hay una pérdida o disminución de la conciencia o si la hubo en algún momento. Número 2, pérdida de la memoria, ya sea esa memoria antes o después de que ocurrió el trauma. Si hubo déficits neurológicos o cualquier tipo de alteración mental durante el momento de la lesión o después de la lesión. ¿Qué pasa? Estos son 4 parámetros que son difíciles para evaluar por muchas razones. Son pacientes que en gran número, ellos pueden tener algún tipo de patología de base que posiblemente puede ser la causa de estas alteraciones y no necesariamente el trauma. Número 2, en muchas ocasiones estos pacientes que han sufrido un traumatismo craneoencefálico son pacientes que se encuentran bajo la influencia de muchas sustancias, ya sean legales o ilegales, en el caso de drogas o medicamentos. Y número 2, son pacientes que en muchas ocasiones son pacientes que llegan a las emergencias y están intoxicados por alcohol. Por lo tanto, cualquiera de estos parámetros puede estar alterado por cualquiera de estas causas y no necesariamente son atribuibles al traumatismo craneoencefálico como tal. La siguiente categoría, que es una evidencia de patología cerebral, es algo que sí es objetivo, sin embargo, no es algo que es muy fácil de tener de una manera rápida, y es lo que nosotros buscamos con las imágenes, ya sea la tomografía computarizada o el caso de la resonancia magnética. En la mayoría de los hospitales, la tomografía sí puede ser realizada, sin embargo, no va a ser de una forma muy rápida, ya que
en muchos casos el tomógrafo va a ser compartido no solamente por el personal de emergencia, sino que también en muchas instituciones estos tomógrafos no son exclusivos de la emergencia, sino que también son utilizados por todos los pacientes que se encuentran hospitalizados en esa institución, como también pacientes que vengan al hospital para control o cualquier otro tipo de proceso diagnóstico. Y en el caso de la resonancia, nosotros sabemos que la resonancia no es utilizada de una forma rutinaria como procedimiento del manejo agudo de estos pacientes. Siempre la tomografía va a ser utilizada antes que la resonancia. Cuando empezamos a mirar más el traumatismo cráneoencefálico, cabe resaltar que, como pueden observar, estas son las 4 principales causas de traumatismo cráneoencefálico: caídas accidentales, accidentes de tráfico, golpes en la cabeza por objetos, ya sea que nos golpeemos con ellos o que nos golpeen con objetos, y violencia física o agresión. Sin importar de qué países vengamos y de dónde estemos mirando el traumatismo craneoencefálico, estas son las 4 principales causas. Sin embargo, una de las causas de traumatismo craneoencefálico que nosotros miramos y que escuchamos todo el tiempo es aquellos traumatismos craneoencefálicos que están relacionados, o su causa ha sido deportes de contacto. Es muy entendible y estamos de acuerdo que sí, esto es lo que vemos siempre en las noticias, esto es lo que vemos cuando vemos los partidos de fútbol, fútbol americano, fútbol soccer o hockey, boxeo, etcétera. Sí, es lo que más llama la atención. Sin embargo, cuando nosotros vemos qué porcentaje de todos los traumatismos craneoencefálicos presentan los traumatismos craneoencefálicos por deportes de contacto, no llegan a ser más del 3% de las causas. El impacto del traumatismo craneoencefálico, no importa cómo lo miremos, se refiere a una epidemia silenciosa. Y hablamos de ella como una epidemia silenciosa porque es algo que es predominante, pasa mucho en todos los países del mundo. Cerca de 68 millones de personas sufren traumatismo craneoencefálico a nivel mundial, de los cuales en Estados Unidos, entre los años 2000, en un solo año, se pudieron alcanzar hasta 3.5 millones y 2.5 en la unidad europea. ¿Qué pasa? Estos números nosotros sabemos que son mucho mayores, especialmente cuando miramos lo que es el traumatismo craneoencefálico leve, porque muchos de estos pacientes no van a ir a la emergencia, sino que como es un área de la medicina que no ha tenido muchos adelantos, el manejo tiende a ser el mismo y los pacientes lo saben. Por lo tanto, ellos no van a las emergencias porque ellos no van a querer perder 4, 5, 6 horas en observación donde no se les va a hacer nada porque no existía ningún tipo de examen rápido y objetivo que se les pudiera aplicar. Cuando miramos a la incidencia y quiénes son los grupos que son más afectados por el traumatismo craneoencefálico, hay 3 grupos de importancia. 1, los adultos jóvenes de 15 a 24 años. Es una población en la cual ellos realizan muchas actividades que los ponen en mayor riesgo de tener un TSE. TSE, en el caso de las personas mayores, 75 años y más, no solamente por las actividades que ellos realizan, pero a esta edad podemos tener algunas patologías que van a afectar el equilibrio o son patologías que nos van a poder poner en una situación de mayor riesgo a tener traumatismo craneoencefálico. Perdemos el sentido de la audición, la vista, perdemos el balance. Entonces, todas estas patologías van a contribuir que estas personas sean más susceptibles a tener un traumatismo craneoencefálico. Y los niños de 0 a 4 años, estos es una población que es muy interesante porque en muchos casos no es porque ellos lo quieran, pero precisamente ellos están aprendiendo a caminar, ellos están explorando, para ellos todo es nuevo y muchas veces ellos no saben
o no tienen ese sentido de que es peligroso y que no lo es, y lamentándolo mucho, muchas veces ellos tienen traumatismo craneoencefálico que no, en realidad no es que sea ni culpa ni de los padres o de los niños como tal, sino son cosas que tienden a pasar. El impacto del traumatismo craneoencefálico es grande, no solamente a nivel del paciente, sino de la sociedad en general. Cuando miramos el traumatismo craneoencefálico, es el mayor contribuyente de muerte y discapacidad a nivel mundial entre todas las personas que tienen lesiones traumáticas. ¿Y esto qué impacto tiene? Pues que han estudios que han demostrado que estas personas que han tenido traumatismo craneoencefálico, hasta el 50% de ellas van a tener trastornos o deterioros a nivel cognitivo. Por lo tanto, no solamente es una secuela que va a afectar a nivel inmediato, pero va a afectar cómo esas personas se van a desenvolver en sus actividades diarias. Aparte de eso, cuando estos traumatismos craneoencefálicos tienden a pasar, muchas veces ellos tienden a tener otros, y al ir acumulando este efecto, ellos empiezan a demostrar trastornos neurodegenerativos muy importantes como demencia, que tienden a asimilar a este tipo de trastornos que pasan normalmente en pacientes con Alzheimer's. Como les dije, es un impacto no solamente para el paciente, pero para la sociedad. ¿Y por qué? Porque esto va a afectar la forma en que ellos se van a desenvolver diariamente en su trabajo, por lo tanto la productividad de ellos va a ser menor. Número dos, en muchos casos son pacientes que ellos van a perder el trabajo. Hay estudios que han mostrado que personas que han tenido traumatismo craneoencefálico, incluso traumatismo craneoencefálico leve, cuando se les ha seguido por más de 2 años, hasta un 25, entre un 15 a un 25% de ellos, 2 años después de la lesión, ellos no tienen trabajo. Pero no es por culpa de ellos, sino que ellos han tenido secuelas de su trastorno que, lamentándolo mucho, han tenido un impacto muy grande en sus vidas. En el nivel económico, en el sistema de salud como tal, esto implica que son personas que van a necesitar ayuda financiera, son personas que van a necesitar rehabilitación, y esto obviamente atribuye a un incremento en el presupuesto que se va a necesitar en el sistema de salud. Entre los años 2009 y 2010 en Estados Unidos se gastó cerca de 221 billones de dólares ese año para tratar a este tipo de pacientes, y el impacto que el traumatismo craneoencefálico tiene sobre todo el sistema de salud, y en el caso de la Unión Europea, cerca de 33 billones de euros. Pero, ¿cuáles son los diferentes problemas y por qué es que existen estas dificultades? Si empezamos a ver, el traumatismo craneoencefálico se ha venido clasificando utilizando algo que muchos de ustedes conocen, que es la escala de coma de Glasgow, pero el mismo nombre lo dice, escala de coma. Esta es una herramienta que se desarrolló en 1974 precisamente para evaluar a pacientes que estuvieran en coma o que tuvieran un nivel grave de alteración de conciencia. En esta escala miramos 3 parámetros: la respuesta motora, la respuesta verbal y la respuesta ocular. Pero muchos de ustedes han efectuado esta escala en los pacientes, y nosotros sabemos que esta escala no es objetiva para nada. ¿Por qué? Porque podemos tener pacientes que realmente han tenido un impacto neurológico, y el resultado que tenemos de este examen puede colocarlos dentro del lado de leve, mientras que otros, ya sea porque se encuentran bajo la influencia del alcohol o porque tienen patologías de base, por lo contrario, estos pacientes muy probablemente puedan entrar en categoría de moderado o severo, cuando en realidad no lo son. Entonces, es una de las razones por las cuales todo este tipo de investigaciones han ido tomando mucho más importancia. Queremos precisamente evitar o quitar la subjetividad que tenemos en la evaluación de estos pacientes de forma aguda cuando llegan a las emergencias.
El traumatismo craneoencefálico, como les digo, se clasifica en tres, ¿verdad? Moderado, leve y severo. El leve, que es cuando su resultado se encuentra de la escala de coma de Glasgow, se encuentra entre 13 y 15, el moderado entre 9 y 12 y el severo entre 3 y 8. Y era la forma más utilizada para clasificarlos. Sin embargo, en el año de 2004, la Organización Mundial de la Salud, ellos empezaron a tomar más interés en esto y se dieron cuenta que en ese año habían más de 20 definiciones de traumatismo craneoencefálico leve. Por lo tanto, la necesidad estaba ahí. Había que estandarizar esta definición y tratar de crear algo que fuera más fácil de utilizar de una forma estandarizada a nivel mundial. Y fue lo que se recomendó, que cómo íbamos a definir el traumatismo craneoencefálico leve. Número uno, que las imágenes, en este caso la tomografía, fuera normal. Número dos, que la pérdida de la conciencia fuera menos de o hasta 30 minutos o menos de 30 minutos. Y en el caso de la alteración mental y la amnesia fueran menos de 24 horas. Y la puntuación de la escala de Glasgow sí se mantenía igual, que fuera entre 13 y 15. Sin embargo, el traumatismo craneoencefálico leve es entre el 80 y el 90% de todos los traumatismos craneoencefálicos, y mientras que el moderado y el severo iban a ocupar entre 10 a 20%, depende de los estudios que nosotros miremos, pero normalmente estos son los porcentajes que vemos. ¿Y cuál es la importancia del traumatismo craneoencefálico leve? No solamente que es la gran mayoría de los casos, entre 80 y 90%, sino que estudios han demostrado que una vez que una persona ha tenido un traumatismo craneoencefálico leve, los pone a mayor riesgo de tener otro traumatismo craneoencefálico leve. Y esto se ve mucho más en el caso de los deportistas, porque ellos están efectuando este comportamiento de riesgo de una manera constante, en muchos casos diariamente. El síndrome de conmoción cerebral es otra consecuencia, de traumatismo craneoencefálico, y la importancia de este es que cerca de un 15% de las personas que tienen el traumatismo craneoencefálico leve lo van a presentar. Es un síndrome del cual voy a hablar de esto más adelante, pero la sintomatología no es nada específica. Sin embargo, es un síndrome que puede durar entre 10 a 3 meses después de la lesión. Y de los que les había hablado anteriormente, el síndrome de encefalopatía traumática, que lo hemos visto en películas como la película de Concussion de Will Smith, en el cual sí era un deportista de deportes de contacto. Pero, ¿qué pasa? Esto precisamente muestra que cuando estos traumatismos tienden a ser repetitivos, ellos, y dependiendo de la severidad del caso, pueden tener o presentar sintomatologías o patologías que van a ser mucho más importantes, como trastornos neurodegenerativos que son similares a los que observamos en la demencia que se ve en pacientes con Alzheimer's. El síndrome de posconmoción cerebral, como les dije, 15% de los pacientes con traumatismo craneoencefálico leve lo sufren. Las mujeres y personas con patologías de base tienden a tener más riesgo de tener el síndrome de posconmoción cerebral, y los síntomas que ellos presentan no son nada específicos. Son síntomas que pueden presentar cualquier persona por cualquier otro motivo, que si nunca, cuando ellos tuvieron ese traumatismo, nadie les dijo que, ok, este traumatismo, por más leve que parezca, tú vas a estar bien,
Si no lo sabemos y si no fue identificado, diagnosticado en un principio, es muy difícil que un mes o 2 meses después, cuando ellos vayan a un médico y les digan de que tengo un dolor de cabeza que no se me quita por más de 15 días, tomo acetaminofén y tomo ibuprofeno diariamente, como usted me lo mandó, doctor, y todavía no se me quita el dolor. Es muy difícil que él diga, oh, yo me pegué en la cabeza, o yo estuve en un accidente, o yo me caí, o yo no me di cuenta que me pegué en la cabeza. Entonces, es muy difícil que ellos pongan las dos cosas y establezcan esa relación. Sin embargo, algo que podemos estar totalmente de acuerdo es que el impacto que tiene en la calidad de vida de estos pacientes es muy importante. Y es por esto que viene toda esta investigación que ha empezado desde los años 90, en donde empezamos a mirar en qué son y cuáles son aquellos biomarcadores que son específicos de las células cerebrales, y no solamente que sean específicos de las células cerebrales, sino que también se correlacionen con el traumatismo cráneoencefálico. Y es así como muchas publicaciones desde entonces han hablado de diferentes biomarcadores que son específicos no solamente de células cerebrales, sino que más allá son específicos de ciertas células cerebrales. Como pueden observar en este dibujo, nosotros tenemos una neurona y también una célula glial. Hay biomarcadores que son específicos de las neuronas y otros que son específicos de las células gliales. ¿Y qué pasa? No solamente que ellos sean específicos de diferentes células cerebrales y que sean específicos del cerebro, sino que ellos también van a tener algo que es muy importante en el estudio del traumatismo craneoencefálico, es que sí, son liberados después del traumatismo, pero más allá, ellos tienen una respuesta o un patrón de liberación cinética que se relaciona con estos biomarcadores y la información que ellos nos pueden dar acerca de este traumatismo o de la patología como tal. Y es así como podemos ver que hay ciertos biomarcadores, como podemos ver la línea negra. Aquí vemos marcadores que son gliales y que son también neuronales, pero tienen un patrón de comportamiento que es ascenso rápido, pero también los niveles en sangre periférica disminuyen más rápido. Y también tenemos otros que aumentan rápidamente después de la lesión, sin embargo, estos se mantienen a niveles elevados por un mayor tiempo. Y hay otros que la elevación no es que sea tan grande, sin embargo, permanecen en el torrente periférico por un tiempo mucho mayor, lo cual podría ser más beneficiosos para la evaluación de estos pacientes en un periodo subagudo o crónico. Y esas son las razones por las cuales hubo 2 biomarcadores que fueron seleccionados como los marcadores ideales para evaluar pacientes que han tenido traumatismo cráneoencefálico a nivel agudo, después de la lesión. Y estos fueron la USHL1, que es un marcador neuronal, y la GFAP, que es un marcador glial. Los 2 marcadores no solamente son provenientes de diferentes células cerebrales, sino que también son biomarcadores que son considerados agudos, e incluso hay publicaciones como resultado de estudios de investigación fuera de Abbott, como investigaciones que nosotros hemos hecho, que precisamente validan estos resultados, en los cuales estos marcadores te pueden hablar hasta de una utilidad hiperaguda, porque se elevan inmediatamente, y estamos hablando de minutos después de la lesión, y son medibles en la sangre periférica. Y todo esto, ¿por qué es importante? Como les venía hablando, hay muchos problemas o dificultades que los médicos de emergencia tienen cuando están evaluando a estos pacientes. Y es razón por la cual del 100% de pacientes y de los que y la gran mayoría, estamos hablando cerca de un 90% de los pacientes
que se sospecha de un traumatismo craneoencefálico, cerca de un 90% ellos van a terminar recibiendo una tomografía computarizada. De ellos, de ese 90%, menos del 10%, un 9.9% de ellos van a tener anomalías en la tomografía. Y de ese 9%, menos del 1% son pacientes que van a terminar ameritando un tipo de tratamiento neuroquirúrgico. ¿Y esto por qué es importante? ¿Cuál es el impacto? Estamos exponiendo a todos estos pacientes a una radiación que no es necesaria. Segundo, estamos saturando las urgencias y esto fue algo más evidente en los últimos 3 años, porque en muchos países todavía lo estamos viviendo, en el cual el impacto del COVID todavía es significativo. ¿Y qué pasa? Las emergencias estaban colapsadas por el COVID, pero aparte de eso, en muchos países no pudieron totalmente paralizar sus actividades y este tipo de patología, como es el traumatismo craneoencefálico, todavía pasaba. Entonces, estos pacientes tenían que ir a la emergencia, en muchos casos, aumentando la presión y la saturación que ya tenían las emergencias. Por lo tanto, no era lo más viable y beneficioso para el sistema como tal. Aparte de esto, lo que les hablaba al principio, disponibilidad de la tomografía. Los tomógrafos no son de uso especialmente para los neurólogos o los neurocirujanos que se encuentran en las emergencias. Muchas veces se requiere los tomógrafos para evaluar otros pacientes que están en la emergencia y, como les dije, pacientes que incluso en caso de hospitales más pequeños donde no hay tomógrafos que están dedicados solo para la emergencia, estos pacientes van a competir con las necesidades de tomografía que tienen los pacientes hospitalizados y pacientes que vengan al hospital para control o cualquier otro tipo de procedimiento diagnóstico. Y como último, pero también tenemos que pensar el impacto que tiene sobre el servicio de neuroradiología. Ellos van a necesitar más tiempo, van a tener más personal y aparte de esto, nosotros sabemos que cuando estos pacientes permanecen, así sea en observación, ellos requieren de enfermeras, técnicos y otras personas que estén pendientes de estos pacientes, incluso durante ese periodo de observación, lo cual afecta los recursos como tal del hospital. A través de los años se ha venido pensando cómo podemos solucionar esto y en muchos países han implementado lo que son reglas de decisión clínica como la de Canadá o la de Nueva Orleans. Se han hecho recomendaciones como se hizo en Estados Unidos en el año de 2008, recomendaciones de federaciones internacionales como lo propusieron en el 2021, recomendaciones escandinavas que introdujeron por primera vez el uso de biomarcadores, recomendaciones en el Reino Unido en el 2014 y los alemanes en el 2015. Sin embargo, cuando estas recomendaciones fueron hechas, por ejemplo, en Escandinavia, el Reino Unido y los alemanes, ellos empezaron a recomendar biomarcadores, pero lamentándolo mucho, ellos estaban recomendando un biomarcador que no era la mejor opción, ya que es un biomarcador que no era específico del cerebro, que es S100 beta, sino es un biomarcador que se encuentra en muchos otros tipos de tejidos, como el tejido adiposo, los melanocitos y en el tejido musculoesquelético. ¿Y esto qué significa? Que un paciente que tiene un politraumatismo, los niveles de S100 beta se van a elevar, pero la elevación no necesariamente es por el traumatismo craneoencefálico, sino es porque el paciente se pudo haber golpeado en cualquier otra parte del cuerpo. Aparte de esto, al estar presentes estos biomarcadores en el tejido adiposo y en otros tipos celulares como el tejido adiposo y los melanocitos, personas de color o personas que tuviesen sobrepeso, solamente por estos dos factores ya estos pudiesen también atribuir cierta elevación de estos biomarcadores. Por lo tanto, como pueden ver en esta diapositiva, si comparamos todas estas diferentes
alternativas de evaluación, algo que nosotros vemos que es común para todas es que no quitamos esos parámetros de subjetividad que tenemos en la evaluación de estos pacientes, van a estar presentes aquí. Por lo tanto, estas soluciones no han dado los resultados que quisiéramos. Por lo tanto, volvíamos a lo mismo. Necesitamos un método de evaluación que sea rápido y objetivo. Y pues, como les dije, hay dos biomarcadores. La proteína ácida fibrilar glial, que por sus siglas en inglés GFAP, es como normalmente nos referimos en la mayoría de publicaciones y literatura. Es exclusiva de las células gliales, en los astrocitos, y se libera precisamente después de una lesión o un traumatismo cerebral. Y en el caso de la USHL1, que por sus siglas en inglés, la cual es la ubiquitina hidrolasa C terminal L1, es un biomarcador o una proteína que es específica de las neuronas, se encuentra en el cuerpo de la neurona, no está en el axón, sino predominantemente en el cuerpo de la neurona, y es un biomarcador que también es cerebral y también se empieza a liberar una vez que haya habido un traumatismo. Y cuando miramos a estos dos biomarcadores desde el punto de vista cinético, el USHL1 sería uno de los biomarcadores que observaríamos en esta línea negra. Quiere decir que se libera inmediatamente después de la lesión y también desciende de forma rápida, mientras que el GFAP, la línea punteada roja, tiende a elevarse rápidamente, sin embargo, se mantiene elevado por mucho más tiempo. Y esto fue lo que demostró la doctora Papa desde el año 2016, en donde esta publicación, ella evalúa 325 pacientes con traumatismo craneoencefálico, eran pacientes que se encontraban entre moderados y leves, y tomó muestras de sangre repetitivas de forma longitudinal cada 4 horas durante 7 días. Utilizó un biomarcador que era para uso de investigación solamente, pero sin embargo ella observó lo que les venía diciendo. La GFAP aumenta inmediatamente después de la lesión y sus valores empiezan a aumentar, llegan a un pico y después ellos se mantienen de forma elevada por mucho más horas que en comparación con la USHL1, que es la línea amarilla, y donde se eleva rápidamente después de la lesión, pero de esta misma forma empieza a descender rápidamente. Por lo tanto, ella también demostró el por qué era importante mirar a dos biomarcadores y no solamente un biomarcador, y por eso es la razón que fue la dirección que se tomó para este tipo de test, el uso de dos biomarcadores. En el año de 2021 se realizó esta publicación que fue basada en especímenes que se colectaron en un estudio que se llamaba ALERT. Y esta publicación del Dr. Bazarian en el año 2021 miró a 1.900 pacientes que eran moderados, escala de coma de Glasgow entre 13 y 15 en las primeras 12 horas. Y vean cómo se relacionaban los niveles de estos biomarcadores con la presencia o ausencia de lesiones intracraneanas, y podemos observar que en una sensibilidad de 95.8 y un valor predictivo negativo de 99.3, cerca del 40%, un 38% de estos pacientes, los niveles de los biomarcadores eran negativos, y cuando le realizaron la tomografía, también esta tomografía era negativa. Por lo tanto, era una prueba más de que estos pacientes tenían o cumplían esa función de darnos esa indicación de si estos pacientes tenían o no una lesión intracraniana dentro de las primeras 12 horas después del traumatismo. El doctor Bieberthaler de Alemania en Múnich, en el estudio de MIND, en esta publicación, se logró demostrar, no solamente confirmar lo que ya habíamos visto en las otras publicaciones que les hablé anteriormente, sino algo muy importante que era lo que yo les estaba hablando, que estos biomarcadores no solamente son importantes dentro de estas 12 horas, sino que más allá
Estos son biomarcadores que son muy importantes cuando miramos ese subgrupo de personas o de pacientes que llegan a las emergencias incluso dentro de las primeras 2 horas después del traumatismo. Aquí se demostró que precisamente el USHL1, el GFAP, son biomarcadores que son mucho mejores en comparación de ese 100 beta en captar estos pacientes inmediatamente después de la lesión, incluso dentro de las 2 primeras horas. Y aquí es donde viene la respuesta o la solución que propone Abbott para la evaluación de pacientes con traumatismo craneoencefálico leve. En esta prueba se introducen estos 2 biomarcadores, el GFAP y la USHL1, que junto con la información clínica van a ayudar a los médicos en las emergencias a clasificar estos pacientes y saber si estos pacientes necesitan o no una tomografía axial computarizada de cráneo. Y esta es la finalidad de uso que fue aprobada en los Estados Unidos, en países europeos y en algunos países de Latinoamérica, en el cual esta prueba se puede utilizar para evaluar a estos pacientes en las emergencias que estén con una escala de Glasgow entre 13 y 15 durante las 12 primeras horas después de la lesión. La muestra se colecta y se puede procesar en el Alinity U, el Alinity A, Alinity TBI, y en 18 minutos, se puede generar un resultado que puede ser utilizado por el médico para saber si este paciente amerita o no una tomografía basado en no solamente el resultado, pero también se debe utilizar la de otra información clínica que esté disponible en ese momento. Se puede utilizar plasma y suero. Cualquier tipo de tubo de colección se puede utilizar, ya sea de plasma, K2,3-EDTA o de heparina de litio. Suero con o sin separador y el volumen necesario cerca de 300 microlitros. La condición de la muestra, pues es muy importante que sea procesada como es establecido en las instrucciones que vienen con el producto, y algo que es muy importante precisamente es que estas muestras obviamente no tengan ningún tipo de contaminación, ya sea microbiana, fúngica, y que no haya una intensa hemolización de la muestra. El tipo de procesamiento que requiere la muestra es sencillo, una centrifugación mínima de 21,000 G minutos. Las instrucciones de uso tienen más información o explicación de cómo algunas formas de alcanzar estos parámetros. Igualmente, en el caso de que sean muestras congeladas, sin embargo, esto es en el caso de que esta muestra se utilice no de una forma inmediata, sino que ya sea por cualquier motivo, la muestra sea congelada. Sin embargo, en las emergencias, estas muestras no van a requerir que sean congeladas, sino que van a ser procesadas inmediatamente después de la recolección. Cómo se almacenan o manipulan los reactivos, en norma general, estos, una vez que llegan al hospital, deben mantenerse refrigerados entre 2 y 8 grados centígrados, y una vez que estén dentro de la Alinity E, los reactivos pueden tardar dentro de él hasta 30 días, y la fecha de vencimiento cuando están en el refrigerador es la fecha de vencimiento que viene en la caja de los reactivos. Los parámetros de cuantificación, el GFAP, el intervalo analítico es de 6.1 a 42,000, y el cutoff o el límite que se utiliza para la prueba es de 35, y en el caso del USHL1, el intervalo analítico de medición es entre 26.3 y 25,000, y el límite o el cutoff que se utiliza para la prueba es de 14. Esto es en picogramos sobre mililitros. Cabe resaltar que
estos valores de 42.000 o 25.000 de GFAP y USHL1 respectivamente no son valores que no tienden a observarse en pacientes con traumatismo craneoencefálico, sino en pacientes con una mayor severidad de traumatismo. En lo que respecta a las características claves del ensayo, lo importante es lo que les mencioné, que puede utilizarse cualquier tipo, ya sea suero o plasma, el tipo de la muestra. Y la importancia más grande es que una vez de que se tenga un resultado positivo, esto es decir, que por lo menos uno de los dos, no los dos, uno de los dos esté a nivel de corte, que es 35 para el GFAP y de 400 para la USHL1, si alguno de los dos está a uno de estos niveles o mayor, el resultado va a ser positivo. Mientras que si los dos están por debajo de esa línea de corte, el resultado es negativo. Por lo tanto, se puede decir que este paciente no hay probabilidad que tenga lesiones intracranianas que sean visibles en una tomografía computarizada. ¿Cuál es el impacto? El impacto es que esto es más de un test. Es la confianza que los médicos están buscando de tener un medio que sea rápido y objetivo y específico del cerebro para facilitarles a ellos realizar y tomar esas decisiones que son muy importantes para determinar el manejo de estos pacientes. Optimizar la atención de los recursos, ya que muchas veces estamos sobresaturados, no tenemos los recursos, no hay muchos médicos en la emergencia, pero sí muchos pacientes. No tenemos mucha ayuda por parte de otros miembros del equipo de emergencia, pero el tener, que incluye la tomografía, por lo tanto, tener este tipo de herramienta objetiva es muy importante. No es el hecho de que no vamos a utilizar la tomografía. Es el hecho de que esas decisiones que vamos a tomar van a ser basadas en pruebas, basadas en parámetros objetivos que son más fáciles de ver y que nos van a facilitar a nosotros procesar toda la información que tenemos y determinar el mejor cuidado que va a necesitar ese paciente. Va a hacer que las emergencias vayan a ser más eficientes. ¿Por qué? Por todas las razones que hemos mencionado a través de estos últimos 45 minutos. Va a permitir que los médicos puedan tener respuestas mucho más rápidas y les permita a ellos tener o hacer y tomar esas decisiones de una forma más satisfactoria para ellos y para los pacientes, y mucho más importante, de una forma más exitosa, porque sabemos de que cada decisión que tomamos va a preceder precisamente por el beneficio de esos pacientes. Los pacientes van a sentirse mejor de irse a su casa con esa tranquilidad de que hubo un test, una muestra de sangre que les dio a ellos una información que ellos no tenían. Esa idea de que voy a perder 4 o 6 horas de mi domingo, de mi sábado, de mi día, estando en observación, va a ir desapareciendo, porque los pacientes van a atender al médico porque ellos saben que va a haber una muestra de sangre, algo más objetivo que les va a ser, que va a ser realizado en las emergencias, y ellos van a tener más información. Por lo tanto, es beneficioso para todos, beneficioso para los pacientes, beneficioso para los doctores y beneficioso para la sociedad como tal. Muchísimas gracias. Espero que esto haya sido de interés y de beneficio de ustedes. Y por favor, déjenme saber cualquier tipo de preguntas que tengan. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Marino por su presentación informativa. Ahora comenzaremos la parte de preguntas y respuestas en vivo del webinar. Si tiene alguna pregunta que le gustaría hacer, por favor, hágalo ahora. Simplemente haga clic en el cuadro Hacer una pregunta, ubicado en el extremo izquierdo de su pantalla. Responderemos tantas preguntas como nos sea posible.
Aquí ya veo algunas preguntas. La primera pregunta que tenemos por acá es, ¿los niveles de alcohol interfieren con el rendimiento de la prueba? Excelente pregunta. No, no lo hacen y es uno de los beneficios más importantes que tiene la prueba, pues ya que precisamente muchos de los pacientes que llegan a las emergencias por sospecha de traumatismo craneoencefálico están bajo la influencia de los efectos tóxicos del alcohol. Esto es algo que pone demasiadas dificultades en el momento de que los médicos están evaluando a estos pacientes. Por lo tanto, en muchas ocasiones no se puede distinguir si las alteraciones neurológicas que se pueden observar en los pacientes son por el efecto del alcohol o por efecto o una consecuencia del traumatismo craneoencefálico. La buena noticia para los médicos es que el alcohol no interfiere en la observación de los niveles de estos dos biomarcadores en el torrente sanguíneo periférico. Bien. Tenemos otra pregunta por acá. Por el momento el ensayo es solo de Alinity. ¿Para Architect lo piensan desarrollar? Esta es una pregunta que es más comercial que médico. Esto yo se lo dejaría más bien a mis colegas. Es algo que internamente se está mirando. Ok. Vamos a contestar otra pregunta. ¿Esta prueba reemplazará las tomografías computarizadas? No. La meta principal que tenemos con esta prueba, obviamente, es proporcionarle a los médicos más herramientas objetivas, herramientas que les puedan ellos dar una mejor idea de qué es lo que está pasando con el paciente. Si los biomarcadores, como les dije anteriormente en la presentación, si los biomarcadores se encuentran por debajo del corte de estos dos biomarcadores, pues este es un paciente que no hay sospecha que vaya a tener una lesión intracraneal visible en la tomografía, por lo tanto, la tomografía no va a ser necesaria. Pero en el otro porcentaje de pacientes en el cual los biomarcadores, alguno de los dos biomarcadores se encuentra a nivel del corte o más arriba de estos, es un paciente que, claro, va a necesitar que se le realice una tomografía de cráneo. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Este sería un único ensayo de Abbott o existe en la competencia algo similar? Hasta el momento, este biomarcador se encuentra disponible, estos dos biomarcadores se encuentran disponibles solamente en plataformas de Abbott, en el Alinity E, y también se encuentra en una de las plataformas de nosotros que es de Point of Care, que es el Alinity. Gracias. Tenemos otras. ¿Por qué dos biomarcadores y no uno? Esto es una respuesta después de más de 20 años de investigación. Como les mostré en la presentación, son dos biomarcadores que no solamente vienen de diferentes orígenes celulares, sino que también desde el punto de vista kinético se comportan muy diferente. Lo cual ayuda a que a tener una visión completa dentro de estas primeras 12 horas después de la lesión y poder dar esa información que necesitan los médicos. Como nosotros sabemos, en muchos casos estos pacientes llegan a las emergencias y es difícil para nosotros determinar con certeza cuándo ocurrió el trauma, cuándo ocurrió la lesión. Ya sea porque el paciente no se acuerde o porque no cargaba un reloj, no habían testigos, nadie que nos pueda dar con exactitud cuándo pasó la lesión o el traumatismo. Por lo tanto, al poder medir dos biomarcadores, nosotros vamos a tener una imagen más completa dentro de esas 12 horas después de la lesión. Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas de GFAP y de UCHL, biomarcadores comparados a otros? Estos dos biomarcadores, primero que todo, son biomarcadores que son específicos del cerebro. Existe otra
Otra proteína que ha sido parte del uso clínico, especialmente en países escandinavos, en Alemania y otros países de Europa desde el año 2013, que es la S100 beta, S100 beta. Sin embargo, esta proteína no es específica del cerebro. Es una proteína que está abundantemente presente en el tejido musculoesquelético, también se encuentra en el tejido adiposo y en los melanocitos. Por lo tanto, cuando existe un politraumatismo, la elevación de esta proteína puede ser de cualquier parte del cuerpo y no necesariamente del cerebro. Por lo tanto, clínicamente no es muy beneficioso el uso de esta proteína. Aparte de esto, también estudios han mostrado que esta proteína también se eleva incluso en ausencia de traumatismo, especialmente en deportistas o en atletas, después que realizan un entrenamiento muy exhaustivo. Precisamente como esta proteína se encuentra en el tejido musculoesquelético, puede liberarse el torrente sanguíneo y presentando una elevación la cual no tiene ninguna relación con un traumatismo. Por lo tanto, otros biomarcadores no han sido o no fueron seleccionados como los biomarcadores ideales para evaluar en forma aguda dentro de estas primeras 12 horas después del traumatismo a pacientes en sospecha de traumatismo cráneoencefálico. Muy bien. I have a question regarding if we will be able to get a copy of the handouts in English. For that, this recording will be available on LabRoots, and it also will be with English subtitles. Tenemos también otra pregunta en inglés, la voy a leer como tal. You said UCHL1 is specific to neuronal body, however, TBI is an actional injury. Then why does UCHL1 increase after actional injury? Porque las neuronas se encuentran también en el cerebro y eso es une dos el UCHL1 es una proteína que, como les mostré en el diagrama de la presentación, se encuentra principalmente en el cuerpo de la neurona. Por lo tanto, es una proteína que tiende a elevarse precisamente después del traumatismo. Primero, por el tipo celular y segundo, precisamente por la ubicación en la cual la UCHL1 se encuentra dentro de la neurona, predominantemente en el cuerpo de neuronal. Muy bien. ¿Cómo se pueden implementar estos biomarcadores en las directrices actuales? Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Cómo se pueden implementar estos biomarcadores en las directrices actuales? Oh, ok. Esto es algo que se ha venido estudiando. Estos biomarcadores han estado ya disponibles en algunos países de Europa donde ya se ha empezado a implementar. Ya son parte de las directrices francesas y en lo que resta del año van a empezar a aparecer en directrices de otros países en Europa. De la forma en que se ve o es posible en la cual vamos a poder implementar, al decir vamos, los médicos de emergencias, lo van a poder implementar una vez que el paciente llegue a la emergencia, pueden incluir esta prueba como parte de esa batería de pruebas que se le van a realizar al paciente cuando se les toma esta muestra de sangre. La cantidad de muestra que van a necesitar no es mucha y esta muestra cuando se lleva a la Alinity da un resultado de forma STAT en cerca de 18 minutos. Por lo tanto, la respuesta para el médico va a ser muy rápida y a partir de esto ya el médico puede tomar de una forma más objetiva y con más información determinar cuál va a ser el camino de acción que va a tener este paciente. Si es un paciente que va a necesitar quedarse en observación, porque obviamente es muy importante tener en cuenta, y lo dije yo, es un test que también se va a utilizar como añadidura a toda esta, a la anamnesis y a otras, al examen físico que se le está dando a este paciente. Y va a permitir que el médico pueda determinar cuál va a ser el mecanismo de acción con este paciente, ya sea que lo vaya a tener en observación, que necesite interconsulta con otros departamentos o realizar, en el caso que
que los biomarcadores estén a nivel de corte o elevados, que este paciente requiera, sí, vaya a requerir una tomografía de cráneo. Muy bien, gracias, doctor. Tenemos otras preguntas. Teniendo en cuenta que los pacientes con TCE son trasladados después de un tiempo de haber sufrido el incidente e incluso algunos son trasladados después de horas, ¿cuál es el tiempo mínimo y el tiempo máximo en el que se pueden evidenciar estos biomarcadores en el torrente sanguíneo posterior al incidente? Ok, excelente pregunta. Tiempo mínimo, buena noticia. Son proteínas que se han observado no solamente por informaciones y estudios que nosotros hemos hecho con colaboradores externos, sino también es información que está disponible en muchas publicaciones. La presencia de estos biomarcadores en el torrente sanguíneo periférico se pueden observar hasta minutos después de la lesión. Esa es la buena noticia con respecto al tiempo mínimo. Con respecto al tiempo máximo, la indicación que nosotros tenemos en el momento y por la cual fue aprobado, estos biomarcadores se pueden medir, sí, a través de las 12 horas por la cual fue aprobado. Sin embargo, existen muchas publicaciones en donde, e incluso resultados de investigaciones internas, donde nosotros hemos observado que incluso la GFAP, que es el biomarcador que se eleva por un mayor tiempo, incluso va a estar elevado mucho más allá de las 12 horas. Pero es importante resaltar que por la indicación que nosotros tenemos hasta aprobado en Europa, ahora en Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica, la indicación es hasta las 12 horas. Ok. Voy a leer una última pregunta que tenemos en inglés por temas de tiempo. How did you get the early time points in humans for testing? Or was this developed in animals models? If yes, what was the model? Obviamente, al principio, como toda investigación, es en modelos animales. Sin embargo, para esta prueba, como les digo, o sea, han sido más de 20 años de investigación en donde hemos podido observar y poder medir pacientes que han tenido traumatismo craneoencefálico de una forma hiperaguda. Y nosotros, como anécdota, les cuento que, o sea, nosotros tuvimos incluso pacientes que, lamentándolo mucho, ellos iban mandando mensajes de texto en frente del departamento de emergencia de un hospital acá en Estados Unidos, y nosotros pudimos evidenciar cómo en aproximadamente 10 minutos, que fue el tiempo que tardó el paciente de ser ingresado fuera del hospital a traerlo en la emergencia, y que le obtuvieron la muestra de sangre, tardó 10 minutos. Ya cuando tomamos la muestra y realizamos la prueba, ya se encontraban estos valores elevados. Sin embargo, hay más publicaciones, no solamente experiencias nuestras, sino otras publicaciones. Existe una publicación del Dr. Bieber Thaler en Alemania. Esta publicación salió en el año 2021, en donde precisamente él habla sobre estos tiempos hiperagudos, en donde ya dentro de las 2 primeras horas, ya estos biomarcadores tenían gran éxito en ser evaluados, y la concentración se podía determinar en la sangre periférica. Muy bien, pues gracias, doctor Marino. ¿Tendrá algún comentario final para nuestra audiencia? No, o sea, primero que todo, muchísimas gracias por su atención, por las preguntas. Cualquier otra duda que tengan, o sea, estoy a la disposición de ustedes. Es un tema que realmente es de mucho interés y va a cambiar de una forma muy positiva la forma en que vamos a evaluar y a tratar estos pacientes que han sufrido traumatismo craneoencefálico. Y definitivamente el poder medir estos biomarcadores va a abrir muchísimas puertas, no solamente para traumatismo craneoencefálico, sino también cómo estos biomarcadores posiblemente, y como lo han mostrado algunas publicaciones de investigación, estos biomarcadores podrán tener utilidad en otras patologías. Pues muchísimas gracias a la audiencia por asistir. Si tienen algún comentario o pregunta adicional, pueden contactarnos
a mí directamente o al doctor Marino. Vamos a dejar sus datos para ello. Gracias de nuevo, doctor Marino, por su tiempo y la importante investigación que ha hecho. Me gustaría también agradecer a la RUPS y a nuestro patrocinador Abbott por contribuir con este webinar educativo de hoy. Y antes de irnos, me gustaría agradecer a la audiencia por acompañarnos nuevamente, por todas las preguntas que hicieron. Lo que no hayamos tenido tiempo de contestar, vamos a poder enviar las preguntas en un periodo de tiempo y van a ser abordadas por nuestro speaker en los próximos días. Este webinar va a estar disponible on demand o bajo demanda en la RUPS y se les va a hacer llegar un correo electrónico avisándoles que va a estar disponible. Le animamos a compartir ese correo electrónico con sus colegas para que puedan ver esta importante transmisión. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias.